Atención, este programa está dirigido por tres chavales cuya única virtud es bromear mucho sobre cualquier tema aunque no tengan ni idea. Cualquier apariencia de conocimientos avanzados y erudición que se pueda desprender de ellos es un mero espejismo, pues aunque charlan largo y tendido sobre cualquier materia, siempre lo hacen grosso modo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Grosso Modo, el podcast en el que hablamos de todo sin saber de nada. Yo soy un servidor, Pablo Díaz, y hoy conmigo de nuevo presencial, no semipresencial, presencial en el estudio, Carlos Doncelmoriano Valencia. ¿Qué tal? Bueno, aquí está la juventud del Papa. ¿Vale? Saludo temático, saludo al tema. Un saludo al tema porque ya verán nuestros oyentes o videoyentes de qué va el programa de hoy. Videoyente, suena a 1983, ¿verdad? O sea, Dani Ruiz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pablo, Carlos, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Grosso modo, el programa que respeta la distancia de seguridad. Sí. Además, no sé si se notará, me voy a acercar un poco al micro. Hay buen micro, Hemos adquirido un micro nuevo. Es una adquisición de Grosso Podcast que apuesta por la calidad. De hecho, si te acercas te detecta arritmias. Sí, claro. Todo. Te mide las pulsaciones. Y también hemos mejorado el estudio, así que para que la gente vea que Grosso Podcast progresa. Me he pegado con el dinero de... Importante, decirle a la gente como siempre, @Grosso Podcast es nuestra cuenta en Twitter y en Instagram. Subimos vídeos prácticamente todos los días y la gente se lo pasa muy bien viéndonos, así que seguidnos ahí, que no cuesta nada, que es gratis. Hay muchísima gente que se está perdiendo los vídeos y son muy buenos vídeos. Y es una pena. Es un buen contenido. Es una pena. Y también importante, si nos veis en YouTube o nos escucháis en Evox, en Spotify, suscribiros o seguir nuestro canal, que es la mejor manera que tenéis ahora mismo de apoyarnos, de apoyar nuestro proyecto. Y también recordar que sonamos en Onda Capital, 95.1 de la FM hispalense, aunque insistimos es de las mejores top 5 emisoras del mundo. Yo de Europa seguro top 3. La BBC a lo mejor tiene algo ahí que decir, pero... Ahora, no te voy a engañar, hay algunas emisoras de Asia que todavía no manejo del todo. Sea como fuere, hoy programa sexto ya de Grosso Modo, en el que vamos a hablar de leyendas papales. Este programa es para ponértelo el domingo a la 1 de la tarde, ¿eh? Eso es. El domingo a la 1. El programa que le tienes que poner a tu abuelo, ¿vale? Sí. En el que vamos a hablar, pues bueno, de algunas de las leyendas. Iba a decir más conocidas, pero tampoco son demasiado conocidas a pesar de lo relevante que pueden ser para los creyentes y los que conocen un poco el mundillo. Algunas de las leyendas más conocidas relacionadas con los papas católicos de tradición de toda la vida. Pues vamos a hablar un poco de cosas que no se conocen de ellos. Y en este caso va a comenzar, si no me equivoco, Dani Ruiz, un servidor. Eso es. Y voy a empezar con una sección que tiene por título Tiene dos y cuelgan bien. Es bonita. Solo decir que el título de mi sección es una expresión real, que se utilizó durante un periodo determinado en el entorno eclesiástico. Ahora explicaré por qué, un poquito de paciencia, un poquito de atención a la sección y cogiendo apuntes. Y contra todo pronóstico no hay monaguillos de por medio. No es actual, ¿vale? No es actual, chicos. Bueno, todo se andará, poco a poco. Ahora veremos por qué. Me remonto a San Pedro. ¿Vale? Te has remontado. Me remonto, fíjate. Empezamos un buen flashback, fíjate la elipsis temporal. Cuidado, Christopher Nolan. El caso es que San Pedro fue nombrado papa en el siglo I, después de que Jesus Christ le diera las llaves y le dijera, oye, hazte tu cargo de esto. Y le digo, echa la cabra por fuera. Ahora después hablaremos de San Pedro. Pues ya profundizarás en la segunda parte del programa. Pero eso, le dio las llaves para abrir, para cerrar el tinglado y tal, total, que fue el primer papa. Y digo, ten cuidado, las del garaje. O sea, que siempre suele abrir más. Fue la versión beta del papa. O sea, la que ya da sus primeros fallos, la que se pone para testear los primeros católicos que ya fueron diciendo comentando en el chat. Claro, pues le falla esto. El servidor se peta. Los domingos por la mañana se peta. Se me ha muerto mi abuelo y me está dando problemas. ¿Qué pasa? Pues bien, después de él, a lo largo de estos 2000 años, más de 2000 años de existencia de la humanidad, que ya se van haciendo un poquito pesados. Sí, de hecho, está haciendo el mundo por acabarse. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, está poniendo de su parte. Se está forzando la última temporada ya, ¿eh? Sí. Bueno, el caso es que la aplicación Papa ha tenido 261 actualizaciones, con lo cual, en total, ha habido 262 papas, ¿vale? A lo largo de toda la historia. 2 menos que la de Apple, ¿eh? Eso sí. Y todos hombres, todos.
sin ningún tipo de excepción. O sea, en la iglesia es verdad que las mujeres en vez de techos de cristal tienen techos de hormigón armado. Además, yo estuve leyendo muy interesante sobre las argumentaciones que dan a día de hoy ya oficialmente Sí, de claro, por claro, qué no, sigue bueno. siendo imposible que una mujer sea elegida papa. Y dicen, no, es que como el primero fue un hombre, pues no podemos meter a mujeres. Es una cosa cuanto Es dificultosa. que sí, dirán Jesucristo allí. era un hombre. ¿Cómo Claro. vamos a poner una mujer ahora? Bueno, por lo que sea, el Ministerio de Igualdad no ha cuajado por allí. No. No ha cuajado. Es verdad que la Secretaría de Pederastia sí que está tirando bien. Sí. Lleva unos años tirando bastante bien. Sí. Las altas esferas de la iglesia son más o menos como una discoteca a las 6 de la mañana, que solo hay tíos. Pero eso es lo que nos han querido vender, de cara a la realidad. Sí. Pero, ¿Pero qué pasa? Voy a hablar en esta sección de la leyenda de la papisa Juana. De la papisa. La papisa. que es una palabra que me gusta muchísimo. La papisa, que es un sitio de pizza que había aquí en Sevilla, que ya Papisa. cerró. Que viene con, La con papisa, Panini, sí. 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 Es que al parecer, a mediados del siglo IX, fíjate tú, una mujer consiguió engañar a todas las altas esferas de la iglesia y hacerse pasar por hombre para ser nombrado papa. ¿Vale? Es que según cuenta la leyenda, allá por el 850 y pico, tampoco es que esté muy claro, porque claro, pasó en el siglo IX. O sea, no pidas certezas a nivel cronológico. Y además la iglesia se empeña en desmentirlo, entonces tampoco te da mucha precisión Claro, de no, datos. claro, sí, es verdad, Son no. todos historiadores los que tienen que escarbar un poquito ahí. Claro. El caso es que llegó a Roma un tal Juan que tenía fama de ser un tío muy listo, ¿vale? Y que se había pasado los años de antes recorriéndose Europa y entablando relación con gente de las cúpulas altas de la Y iglesia, ¿vale? formándose, claro, que en esa época sí. se valoraba también mucho la formación, el conocer idiomas, y, Claro. y esa señora pues era... Es verdad que se valoraba si eras un hombre, si eras una mujer. ¿vale? De hecho, fíjate que las mujeres no tenían permitido estudiar. Claro, ¿sabes? si eras una mujer y recitabas un poema, decían, estupendo, pero aquí... Pero aquí hay polvo en el No, suelo. Y hay una cacerilla aquí que te vamos a llevar ahora mismo. Pues. Claro, a ver qué pasa, a ver qué está pasando aquí. Bueno, el caso, que al final llegó a Roma y una serie de personas con las que se había relacionado este Juan le recomendaron al Papa León VI, que era el que estaba por aquel entonces, que lo conociera, que lo tenía que conocer, que era un tío muy apañado, tal, no sé qué. Total, que León, que era bastante campechano, todo hay que decirlo, aceptó. Y le cayó también aquel Juan, voy a hacer hincapié en esto, Juan. Cada Juan. vez que los que son los 7 oyentes de Evox, Claro. los fieles de Evox, cuando decimos Juan, Claro, es o sea, que estamos entrecomillando, ¿vale? Espero que esta grabadora permita apreciar los matices de las comillas Sí, a sí, nivel sí. bucal. Vale, bueno. El caso es que le cayó también que lo nombró secretario para asuntos internacionales. Y a los pocos años León VI volcó, evidentemente, porque uno de los requisitos para ser papa es tener más años que un bosque. Eso lo sabe todo el mundo. Sí. Eso lo sabe todo el mundo. Y Juana, o Juan, que era muy cuca, aprovechó que tenía manos ahí dentro y se hizo nombrar papa, bajo el nombre de Benedicto III o Juan VIII. Que tampoco se sabe muy bien, porque tampoco se sabe si coincidió con Benedicto. Claro, es si que coincidió en con el eje Juan. cronológico hay un Benedicto que coincide con los Claro, supuestos hay un años en los que Benedicto, estuvo ella. Entonces, Pero dicen que no, que Benedicto era un tío con lo que hay que tener y que era Juan VIII. Pero bueno, total, que Juana había conseguido lo que quería, que era ser papa, con todo su coño. Pero resulta que tuvo un amorío con el embajador Lamberto de Sajonia. Que ya ves tú, que habrá gente en la aristocracia para irte con Lamberto, que irte con conocido es por todo, que era más guarra con una mano, Lamberto. Y pajísimo. Sí, y que sí, Lamberto, vamos, no se enteraron ni de la mitad de las cosas. no se enteraba. Se quedó embarazada. ¿Qué pasó? Pues que durante uno de estos paseos que se dan los papas, ¿sabes estos paseos? Sí. Que van así como con los andares de papa. Deambula mucho. con los Con, andares con de papa. con manita cogida por detrás, por la Manita por espalda, atrás, bracito sí, por sí. detrás, sí, sí. Con riñonera debajo de la sotana. Eso es, pues a Juana, en medio de estos paseos, de uno de estos paseos, se le escapó un chiquillo por debajo de la falda. Ay, Dios mío. Que tampoco es una cosa muy extraña Dicen, en el dicen seno de que la iba, iglesia. yo he leído, es verdad que cada persona te lo cuenta de una manera, Claro, ¿eh? es que esto- pero decían que iba como montada a caballo y que se cayó y que de la Claro. misma hostia salió el niño Del susto disparado. salió el niño disparado. Del y digo, susto salió el niño, Mira, claro. que esto no es mío, que se lo estaba guardando un amigo. ¿Qué tal? Las cosas que se Las dicen. cosas. Que es la paloma, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Hoy pero otro que bueno. ha venido. El caso es que a Juana se le vino el mundo encima y literalmente además porque cuando se enteraron todos de que el Santo Padre en realidad era una mujer, la lapidaron. Una costumbre muy fea que había antes y que por suerte, pues bueno, ya Es verdad que... la sociedad ha Bueno, hay evolucionado. algunos No. sitios en los que sigue calando un poquito, Sí, ¿eh? Hay algunos sitios en los que tienen sí, verdad, tienen reductos, pero por fortuna, la aplicación sociedad humana sí que se ha actualizado lo suficiente como para no tener ya lapidaciones. La última APK no La incluye última- ya... sí, la última app, sí, es verdad. El caso es que a raíz de esto los eclesiásticos ya estaban con la mosca detrás de la oreja. Les decían, hombre, nos la han colado, la iglesia no puede permitir una segunda colada.
de una mujer aquí que entre a usurpar el trono de papa. Además, Habrá un que no es trono. que haya sido un tío que nos haya engañado, es que era una mujer. Es que era una mujer. Es que era una mujer, ¿verdad? Que nos engañó una mujer. ¿Cómo puede? ¿Cómo poder? ¿Cómo puede ser que una mujer nos haya engañado por segunda vez? Porque ya la Virgen María dijo una vez que embarazó una paloma. No sé si se... Bueno, Sí, bueno, eso es otra historia. Otra historia. El caso es eso, que estaban un poquito mosqueados. Así que, Es que me estoy acordando ahora. ¿Tú crees que María le dijo alguna vez a José, José, vamos a ir a cazar tórtolas? Como los hermanos de Puerto Urraco. José, han insultado a madre. María, vamos a ir a cazar tórtolas. Como los hermanos de izquierda. El caso, que eso, que se mosquearon un poquillo y abrieron una nueva plaza de funcionariado allí en el Vaticano, que era el Palpati, ¿vale? Ese era el nombre con el que se registró ahí en el registro civil. tú te tenías que meter en la página de la Junta de Andalucía, echar currículum Claro, y a te Palpati. cogen... Claro, cuando se abrieron una plaza. Pero bueno, este era un señor, el Palpati, con uno de los trabajos menos vocacionales del mundo. Esto hay que decirlo. Era de relaciones laborales, ¿no? Claro, es que resulta que el trabajo consistía en que después de la elección del nuevo papa, ¿vale? Este dejaba caer sus posaderas papales, que son buenas posaderas. O sea que no hay papa, no hay el papa culo, fino, el culo de papas no se caracteriza por ser un culo fino. Eso es. Además que a esa edad cuelga ya. Claro, por eso digo que... Pero es verdad que no hay papa fino, ¿eh? No hay papa... No, es mi reina, ¿no? ¿Verdad? ¿No? No hay. Pues bueno, eso, el papa dejaba caerse sobre un sillón de madera que tenía una pequeña abertura por debajo. Como, ¿sabes? Como que te sientas y como que aquí abajo hay un hueco. Como si fuera una especie de pequeño urinario, como una Sí. silla urinaria en la que Pero raro, tú pero podías... al revés. Sí. Pero te has sentado mal, te has sentado al revés. la bolsita de té. Sí. El caso tenía esta abertura y la labor del Palpati, ahí entraba el ¿Sabéis Palpati cuando en te juego. caían nada más tres naranjas en la redecilla? De... Sí, efectivamente. Sí. Y ahí llamaban al Palpati y al Palpati ya cuando le llamaban es verdad que le cortaban la tarde. Ese señor que... Si al Palpati le sonaba el teléfono de empresa, ya no hacía planes ya, pero ni para esa semana ni para la siguiente porque ya... Eso es que es verdad que te parte la semana, ¿eh? Ya ese hombre ya. El caso es que llegaba allí y su labor era meter la mano por el hueco y literalmente palpar. O sea, de ahí el nombre. El nombre no es metafórico, es literal, el Palpati. O sea, tenía que palparle los huevos al nuevo papa y si encontraba allí abajo contundencia... Musgo. Claro. si encontraba una resistencia, tenía que decir en voz alta, literalmente, Deus habet et bene pendentes, que es el título de mi sección, que significa hay dos y cuelgan bien. Al menos Jesulín queriéndose va. Mira, creo que sí, pero que... Que sí, que tiene cojones, que sí, Es que ya está. A lo que, cuando el Palpati ¿La pronunciaba... frase cuál es? Deus. En latín es... No, en español. Hay dos y cuelgan bien. Como diciendo, no hay ninguna duda. Hay dos y además hay uno que cuelga más que otro. Claro, que es verdad, como diciendo, hay un pedazo de ¿eh? Hay huevo. dos y cuelgan bien, Me ¿eh? lo imagino como cuando vas a montar tú la mesa de billar que con dos bolas y empiezas todo así. Claro, que te toca como para gustarte un poquito. Para gustarte. Que Es que vaya frase. que, Se claro. podría haber dicho, por ejemplo, el día que Mussolini... Claro, efectivamente. Que fuera unos giles. Claro, y palpara también. Aquí está. Aquí está. Helo aquí. Pero bueno, después de decir esto el Palpati, el público tenía que responder al unísono, gracias a Dios. Que aquí hubiera sido un... ¡Sus cojones! ¡Sus cojones! Pues eso es. Esa era la labor del Palpati. Y es verdad lo que tú dices, que la iglesia no ha reconocido nunca la existencia real de la papisa Juana. O sea, no ha reconocido como que la causa de este Palpati era que les habían engañado. De hecho, reniegan de eso. Pero Reniegan. hay... Yo no sé si tú has visto que por lo visto hay un museo, no sé si es en el Vaticano o en Roma, en el que hay una Está silla... el trono, claro. una está- silla con el hueco... Claro, está la silla, no recuerdo cómo se llama, era la silla no sé qué. La silla tal. Sí, la tenía silla algún nombre, huevera, pero, sí. pero es que ya lo hemos dicho en muchos programas, no vamos a dar todo hecho. No. Si queréis traemos aquí la documentación. Si queréis traemos aquí a la papisa Juana ya. Si somos un colaborador de Iker Jiménez, nos en vais paz que no descanse, salgamos de claro, casa, que no, no, no. ya. Alguien para el patio también. Ya, bueno. Con los tres peinados normal. Y que carne, Somos ¿no? un Pero Pero bueno, colaborador. eso, total, que la iglesia no ha reconocido esto, pero es verdad que no sería la primera vez que la iglesia, a la mínima que sale una noticia que le desfavorece, hace la de borrar el historial, la de control H, Borrar caché. borrar el historial de la última semana, de los últimos A la 200 cabeza, años. A la cabeza. Es verdad que es casualidad que esas noticias que no le gustan a los eclesiásticos tienen siempre que ver con los huevos de alguien de la alta esfera de la iglesia.
Y con esto quiero acabar mi sección. Y abriéndola a la reflexión, ¿no? Abriendo debate. Esto es 13TV, ¿eh? Sí, Sí, seguro que ven además, el programa y nos 13TV, llaman. Sí, bueno, seguro que sí. si esta sección no la pinchan en 13TV y la ponen ahí un domingo después de misa, para que la gente... Pues malo será. Y los fachas entre ellos tienen dos. Sí. Bueno, Dani, has hablado antes del primer papa, Sí, pero aquí ocurre una cosa. The First Pope. No todo el mundo está de acuerdo. ¿Cómo? Y no te estoy diciendo un ateo ¿Me que estás- venga a tocar los huevos. me Nunca estás mejor haciendo- dicho. No, te digo, entre los cristianos, no todo el mundo está de acuerdo de que San Pedro, que es conocido por casi todos como el primer papa, sea realmente un papa como tal. ¿Qué me estás contando, hombre? Hay no gente me- que a día de hoy dice que es que no debería existir papas porque nunca Jesucristo dijo ¿Qué dices? Que que no- hubiera una estirpe de papas que fueran heredando, digamos, el papel de vicario de Dios en la Jesucristo tierra. no añadió un anexo de papas a sus documentos que dejó escritos. Una nota al pie. Claro. A día de hoy no se ha encontrado el PDF que Jesús supuestamente dejó con la lista. En un posit, a lo mejor. Que dijera, oye... No, se lo pon- dejó encargado uno. Claro, que... Se lo dejó encargado. Oye, avisa de que pongan un papa. Quillo, acuérdate lo de... Que ya, al favor, que si no te salía aquí. ¿Verdad que si no es un jaleo? Que es un jaleo. Sí, vamos a ver. Y por eso mi sección se va a llamar San Pedro, el papá de los papas. Sí, Hoy sí. hay muchos juegos de papas. Quien vea el vídeo verá que en el fondo de pantalla que tenemos detrás y que parcialmente tapa Carlos Doncel, No en vano. hay un juego de palabras. Hay una foto. Sí, y en general, bueno, la mesa como siempre muy decorada, Sí. con motivos religiosos, no tiene por qué cristianos, pero en general Religioso. Está sí. Buda con un crucifijo. así hay que- un Buda, sí, pero bueno, es bonito, ¿no? Al final todo esto que tenemos aquí montado. Voy a empezar con una cita, que es realmente la que trae toda la controversia a este tema. La cita es de San Mateo, ¿vale? Sí. Capítulo 16, versículos 18-19. De los mejores, ¿eh? Supuestamente, según San Mateo, Jesús le dijo... dale ahí al Que salvapantalla. se Dani. quitan las papas, ¿eh? Que no se quede el programa sin un fondo de papas. Eso es. Jesús le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te entregaré las llaves del reino de los cielos. Pero, Que- pero ponle tú el llavero, ¿no? pero esto es lo que me he dicho antes. Me agobio yo algún día y digo, hostia, las llaves del coche las Claro. tengo. Imagínate las llaves del reino de Las los llaves cielos. del reino de los El cielos. agobio que se le vino a Pedro encima. Hombre, claro, se le... Sí, sí. Bueno, esto supuestamente es lo que da a entender que le dijo Jesucristo: Oye, Pedro, te queda tú con esto. Quédate todo el encargo que a mí me quedan... Eso es. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que toda la estructura de la Iglesia Católica Romana descansa en esta afirmación. O sea, pende de esto. O sea, No hay otro fundamento más. Un segundo. Voy a cortar un momento tu perorata. Sí. ¿Puede ser que grosso modo podcast en esta edición, en su sexto programa, esté poniendo en jaque Está desmontando los cimientos. los cimientos de la Santa Madre Iglesia Católica? Es que yo te voy a decir una cosa y lo pienso. A lo mejor nos puede caer una censura, ¿eh? El que, programa que cuidado, Francisco no quiere que veas. El programa que el Papa Francisco... Mira que el público argentino era un público al que estábamos Rouco intentando... La cuestión es que no se refería con seguridad a que fueran obispos. O sea, Jesucristo nos dijo: venga, cread una serie de herederos que sean obispos de Roma. Cuando hay que recordar, a Jesucristo lo que le gustaba era Jerusalén. Jesucristo a Roma no la quería para nada. Roma ¿Verdad? nada más que le dio disgusto a Jesucristo, Es ¿eh? verdad que- Entonces, claro, si Jesucristo jamás le menciona a Pedro que se haga esto, y sobre todo que se enfoque en Roma, ¿por qué? ¿A qué Se- vino ese Erasmus? ¿Por Claro. qué se hace así? Pero Pablo, los religiosos haciendo interpretaciones veladas de la Santa Palabra No, ay. según sus intereses propios, no, No, que no creo que eso no. no se haya Es hecho muy- es nunca. muy complicado Jesucristo eso. dijo: haced cruzadas y cargarse a medio mundo. Jesucristo dijo, hágase la Inquisición. Jesucristo no tuvo Lo una- dijo, ¿eh? Pasa que eso tardó. Dijo hacer parpati con los chiquillos. Bueno, quien quiere saber más de esto, por cierto, que lea al historiador John Julius Norwich, que muchas de las afirmaciones que aquí estoy recogiendo vienen de un libro que tiene él, ¿vale? Eso lo dejo ahí para si viene la Bueno. denuncia, a Norwich, ¿eh? A mí, no, dejarme sí, sí. tranquilo. Bueno, la cuestión, vamos a hablar primero. ¿Quién era Pedro? Su nombre real era Simón, ¿vale? Simón, es verdad. Él tenía un naranjo, Sí. y de ahí hubo una época que le salió muy buen naranjo, y su padre, que era Don Simón, bueno,
No, bueno, él era Simón, hijo de Jonas, ¿vale? Que antiguamente a la gente se le conocía como hijo de... como los pueblos. Sí, que claro. Carlito el hijo de María Ángeles, Pablo el hijo del Claro. militar... Como Busquets, que es hijo predilecto de allí de su pueblo, de tal, ¿no? Como claro. igual, vamos. Eso Lo es. que pasa es que a Pedro no le hizo falta ganar un mundial. Es la diferencia. Bueno, pues Simón, hijo de Jonas, que después sería rebautizado como Pedro, vivía en Cafarnaúm. Yo, en Cafarnaúm, un pueblo ahí. Es puro, ¿eh? De ese pueblo han salido buenos futbolistas. Hombre, en La Cafarnaúm. cantera es. Sí. Es en los palacios de allí, En ¿no? los palacios de la religión. Vivía con su hermano Andrés y ejercía el oficio de pescador antes de que se convirtiera en pescador de almas. ¿Verdad? Qué bien. Este me permitió yo este giro literario, no, la bueno, verdad, está si bien. no Sí, os sí, parece sí. bien. Bueno, y Jesucristo fue el que lo cogió y después le cambió el nombre a Cefa o Kefa, que en arameo es piedra, y que, bueno, que en griego es Petros y de ahí Pedro, ¿vale? Pasado malo, a, vete, y tal. a nuestro idioma. Y fue discípulo de San Juan Bautista, que es el que le presentó al maestro. Ya hemos hablado antes de que aquí los religiosos, pues, es mucho de networking, ¿no? De, Sí, es verdad. Mira, San es Juan, verdad. hoy va a venir un primo mío a jugar. hoy viene mi amigo del pueblo, es muy Claro. buena gente. Se presentó así Jesús ahí con un pequeño, con un jersey de pico. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chavales? ¿Qué tal? ¿Os gusta el fútbol? Muy cortadito. Yo soy del Cafarnaúm. ¿Alguien bebe ron? Bueno, la cuestión es que en los 3 primeros evangelios la lista de apóstoles empieza siempre con su nombre, ¿vale? Muy bien. Y en todos lados se refleja que Pedro era el favorito de Jesucristo, que era el primero de los apóstoles, es el primero al que se le aparece después de los días de pasión. A Sí. Jesucristo se le aparece a Pedro el primero, siempre se menciona el primero. Y los hechos de los apóstoles hablan, los hechos es una parte de la Biblia. Para quien no lo sepa, los hechos de los apóstoles hablan de su obra organizadora hasta los años 50. Es decir, estuvo todo el rato llevando un poco la iniciativa, ¿no? Cartofranquismo, incluso. Sí, es verdad. Claro, él creó los primeros diáconos, él, digamos que fue difundiendo la enseñanza por el Imperio Romano cuando todavía era arriesgado, o sea que le echó valor, por lo tanto se reconoce como que era el favorito de Jesucristo. Jesús, pues bueno, le felicitaba siempre en Instagram, le hacía un cola de fotos, sí, verdad. le invitaba siempre a su casa a ver fútbol, Es verdad que- era favorito. Y aquí viene el salseo, Ujú. hay varias versiones de la Biblia, ¿vale? Según los idiomas. Claro, lo que pasa es que las traducciones a veces se permiten ciertas licencias. Hombre, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Os voy a leer de nuevo la cita de antes, ¿vale? Pero de otra versión de la Biblia, de otro idioma. Gloria a ti, Señor. La que hemos dicho antes de Mateo, ¿eh? Ujú. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuidado, porque aquí, si os fijáis, ya no hay llaves. Aquí ya no hay llave. Aquí lo que se menciona es un infierno que no va a ser capaz de superar a Pedro. Yo creo que ¿vale? se refiere porque en las iglesias de los pueblos mucha gente ha perdido la virginidad. Claro que bueno. Que el infierno se apoye contra ella, ¿no? Puede ser que entre líneas. Quisiera decir eso. Pues tú te ríes, pero igual que tú has sacado esta conclusión, pues Roma sacó su conclusión, la que le vino bien a ella. Roma concluye que Jesús le dio este cargo a Pedro, ¿vale? Y que esta sería, que Pedro pues sería la base de la iglesia católica, porque ellos interpretan que lo que dice es, tú eres Pedro, quien Roma dice significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Vale? Claro, pero tú lees esto descontextualizado. Entonces, ya sabemos que aquí hay 2 versiones de la Biblia, una en, yo qué sé, en arameo y otra en griego. La cuestión es que hay una, la primera, en la que dice el infierno no prevalecerá sobre ti, y después hay una actualización de una versión 1.1 en la que dice te doy las llaves, te quedas tú con la hacienda, ¿vale? Y sabemos que todo esto, supuestamente, se lo dice Jesucristo, ¿vale? Y aquí venimos al centro de la polémica. Porque ya con esta disyuntiva, estas 2 opciones de palabras de Jesús, estas 2 versiones, dice lo de tú eres Pedro, quien Roma dice significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vale, tú lees esto descontextualizado y puedes pensar que va hacia Pedro, pero no. Es como si yo te digo a ti, Carlos, tú eres Carlos, cuyo nombre en arameo significa micrófono, y sobre este micro erijo yo mi imperio. Pero no significa que porque tu nombre signifique micro... Que tú te quedas Vaya, cargo sí, y te ahora, pongas el bueno. LinkedIn ahora que... Puede Eso ser, es. claro. Feo del cristianismo. del reino de los cielos, claro. Pues no, tío. No. O chef personal assistant, lo que se pone la gente para decir que eres hermandado, ¿no? Padre, ¿no? Bueno, pues habéis entendido el ejemplo, Sí, ¿no? sí, se ha entendido. La cuestión es que se interpretan las palabras de esta manera. Y claro, Roma llega a la conclusión de que, aunque en el griego original del Nuevo Testamento se diga pues que no se dice nada de llave,
Roma dice, no, le está diciendo a Pedro que él se encargue de todo. Roma en un reading suspendería, ¿eh? Suspende, sí. Roma, En compresión lectora, verdad sí, que... las sí. conclusiones y esas cosas las saca un poco... La cuestión es que con esta cita contextualizada vemos que este pasaje de Mateo va sobre revelar la identidad de Jesús. Claro, yo os he sacado la frase, pero todo el pasaje empieza Jesús diciéndole a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y acaba diciendo que él es la piedra en torno a la que gira la iglesia. Como hablaba Jesús Y te también, lo decía ¿eh? ahora mismo, digo, Jesús también tiene una forma de hablar. ¿Cómo hablaba? O sea, no se relajaba nunca, ¿eh? No perdía esa tonadilla. No ha tenido nunca una frase de Guillo, vámonos a echar algo por la tarde. Chavales, os dejo al cargo, que por lo que sea, este Nada, fin de semana ¿eh? no voy a poder quedar. No hay porque- manera, ¿eh? Era todo sentencia, ¿eh? Era todo, pero- Era todo A sentencia. mí me gusta imaginar a los apóstoles que si eran muy normales. ¿El qué, Jesús? ¿El qué? Para que ¿El no qué? se enterara nunca la primera. ¿Puedes repetir? Señor, Señor, Entonces, ¿quién va a mandar? ¿Quién se Maestro, queda a cargo de la maestro. clase? Claro, y Pedro, que era el más avispado, pues ahí, bueno, pues ya está. Pedro, que era el único que efectivamente tenía una FP por lo Se menos ponía en sacada. primera fila porque era Lucas el no ti- estaba nada. era el típico que se ponía en primera fila, Pedro. Sí, sí. Pues eso es, Pedro era el más listo, pero es que en ningún momento de la Biblia se le reconoce, una vez que ya Jesucristo desapareció del mapa, bueno, nunca desaparece porque está dentro de todos nosotros, pero me entendéis, ¿verdad? En ningún momento hay fragmentos en los que se vea que el resto de apóstoles lo tratan a él como un superior o le hablen con autoridad. De hecho, hay muchas veces que, pues yo qué sé, San Daniel Ruiz mandó a Pedro a Roma a hablar con no sé quién. Pedro. O sea, que se le ve muchas veces que es un mandado, que no es que que en ningún momento el resto de apóstoles lo tratan como la nueva autoridad del cristianismo en la tierra ahora que Jesucristo no es. Y voy con la última y mejor prueba para mi gusto de todas. Esta me hace gracia, ¿eh? Porque Vale. he visto también un vídeo en el que salió un señor defendiendo que efectivamente Pedro no era el primer papa y iba a topísimo con esta última prueba. Que tiene sentido. pero Adelante. Roma impone el celibato al papa, ¿vale? No obstante, la Biblia nos cuenta que Pedro tenía suegra. Una suegra que, por cierto, Jesús curó. O sea, hay un momento en el que Ojo, Jesús cura a la suegra. El sistema andaluz de salud. Sí, ¿verdad? Eso era el hospital Por supuesto. Macarena, ¿eh? Las suegras, amigos míos, llevan jodiendo a las parejas de sus hijos e hijas 2000 años. O sea, no es algo que venga de ayer, ¿eh? Y por lo tanto, no se puede afirmar que Pedro fuera ordenado ni reconocido como papa en ningún momento, y por eso hay muchos cristianos que no se consideran católicos a días de hoy. Por culpa de Pedro. Pues Yo dejo esta semillita aquí, se ha desmontado. se ha desmontado. Y ya, si hay alguien que quiere darse de baja del catolicismo O de Grosso Podcast. o de Grosso Podcast, ya elegid vosotros. Y vamos a ir con largo porque además precisamente venimos de hablar de que este querido Pedro celibato, lo que es celibato, no lo cumplió, ¿verdad? No lo cumplió y bueno, yo voy a hacer una sección que he tenido a bien titularla Entre tantos fervientes también hay papas calientes. La gente se alegrará de ver que ese Bitter Carlos, ese Carlos amargo, ese Carlos agrio, Es ya ahora por fin Happy Carlos. El de vuelve siempre. al Carlos risueño, que hace chistes más blanquitos, ¿verdad? Sí, todos sabemos que los curas, como bien ha dicho Pablo, deben ser célibes, ¿no? Esto es, celibato es que no se pueden casar con nadie, es decir, que no pueden estar en santo matrimonio, ¿no? Sí. Y la Iglesia, también sabemos que la Iglesia, por otra doctrina diferente, exige la abstinencia sexual fuera del matrimonio. Entonces, si tú no te permiten casar, no se permite a los curas que se casen y no permiten tener sexo fuera del matrimonio, es decir, los curas no Los pueden anulan. meterla en caliente. Le han hecho la pinza. Claro, ¿qué supone esto? Pues esto supone un laberinto onanístico tremendo para algunos sacerdotes que han ido de misiones pues, a Chiquipar, ¿no? Y diferentes Es sitios. verdad que frecuentan mucho el Imaginarium, por ejemplo. Sí, entran por la puerta Te chica. gusta mucho, sí. Entran por la puerta chica. Buscando algún coche a lo mejor que acabe de aparcar, que tenga el tubo de escape calentito. Sí. Queda mucha calle. Pero, ¿qué ocurre? Que no solo han sido los curas de a pie los que se han saltado esta norma, sino que ha habido papas que han tenido gente que le han catado... Sí, Le has quedado que pal- han no, hecho el parpati, le ¿no? han hecho el El pal- parpati. Le han hecho el Le han hecho el palpati palpati. y, claro. He dicho a esa gente, oye, Santo Padre, pero esto no es al Pero revés, tal, no, no esto sé no- qué. esto no No, es más tarde, mira, no, esto es una tranquilo. cosa que dijo Pedro en su momento, tal. Cata. Que, pues bueno, en total ha habido 23 papas
que a lo largo de su vida pues se han echado la sotana para el lado, ¿no? Se han arremangado la sotana. Sí, se han arremangado un poquito, se han hecho así, ¿no? La del paso flamenco, ¿no? La de la gitana no. cuando va a mea, ¿no? De los trajes de gitana cuando van a mea. Pero nos interesan dos categorías en concreto de estos 23 papas. La primera, que son aquellos que clavaron su cruz tras ser ordenados sacerdotes Dale. y antes de ser papas, es decir, una vez que eran sacerdotes, pero antes de ser papas, y otra, que es más interesante aún, que son los que, bueno, enterraron la nutria cuando eran ya pontífices, sumos pontífices, ¿no? Sí. O sea, los que por lo menos dijeron, venga, ahora que soy papa ya me corto, y los que dijeron, ni así me vaya a cortar usted aquí la calentura que yo llevo encima. Andiamo, dijeron. Es que voy a salir al púlpito ahí con la barba Tú fuera. quieres ver el Espíritu Santo chalendo calentino de... Es un milagro. La Santa Croce, la Santa Croce. Estos no cuelgan. Pues bueno, los que pecaron después de ser ordenados curas y antes de ser papas son 3 a lo largo de la historia, Vale. que son Julio II, Pablo III y Pío IV. Ah, mira, en orden por lo menos. Y sí, fueron en orden. ¿Y qué ocurre? Que son 3 y entre los 3 suman 10 hijos ilegítimos. Joder. Sí. Y además, bastante cabrones que no se hacen cargo de los chiquillos. No, claro. bueno, que se encargue la señora madre, Yo ¿no? mis cosas. Claro, yo tengo mis cosas de papa, no querrás encima y que... Aquí ahora yo, con todas las un cosas que tengo churumbele yo, ahora, sí, que- Y además que yo con chiquillo tenía Puñetero muchísimos niño. problemas y no quiero tampoco Está que mi Miguel Ángel calando la fachada y hasta yo con él dándole calentando un potito al crío, ¿no? Carlos Monje. Pues bueno, el más destemplado. ¿Cuál era el más destemplado de todos ellos, no? ¿Cuál era el que tenía 37 y medio siempre? Pablo III. ¿Vale? Pablo III, pues... a modo de curiosidad, Pablo III pospuso su ordenación para poder seguir, pues, bueno, pegando ahí. Pegando ahí. O sea, Hombre, eso es una barbaridad. O sea, le Darme una semana más. Darme una semana más que todavía... le dijeron, mira, va a ser martes, me viene fatal. Me viene fatal porque yo el martes ya Pues tengo mira, no, lío. porque es que me acabo de hacer Tinder. Me acabo de hacer Tinder. El martes lo tengo hasta arriba, por la mañana, por la tarde, es que tengo, lo Es que tengo no, hasta Es que de arriba. verdad que el martes no tengo yo un hueco para... Si, es que, si a mí es que ser papa me gusta. Sí, que, y además, estas cosas, hacerlo rápido y que no sientan bien, no sientan bien. Joder, qué guarro, ¿eh? Sí, dijo, para otro día, ¿no? Y ahora los papas calientes. ¿Vale? Vale. La patata caliente. La los patatita papas caliente, calientes. vale, sí, sí. Chiquito a la calzada, gritando. Me encanta ese vídeo. Sergio III, Juan X, Juan XII, Benedicto IX y Alejandro VI. Sergio no es como un nombre para nada de papa. Sí. Kevin II. Sí. José Manuel I. Sí. Sí, horrible, pero bueno. De todos ellos, ¿cuáles son los casos más estrambóticos? Todos ellos, ya digo, todos ellos entraron a la nutria siendo papas, o sea, cosas gravísimas. Pero de todos ellos, los más jugosones, ¿no? Pues Juan X se acostó con... Juan X o Juan X. Juan Tiene X. su nombre de actor porno Juan y su X, nombre de... ¿verdad? Juan X. Claro, por la mañana Satán y por la noche... Pues, Te dijeron, ¿quieres ser Felipe II o Juan X? Juan X, pues Juan Vale, X. porque Sí, me va a quedar bien. Dice, pues bueno, Juan X se acostó con, ya digo, con una senadora y serenísima Vestaratrix. Coño. Serenísima Joder, pero Vestaratrix. ¿eso qué es? No sé, pero está guapísimo. Pero eso me suena... Hostia. Pero suena a personajes de videojuegos. Son un personaje del LOL, una tía muy chetada. Claro. Sí. Y que se llamaba Teodora. Y Juan, pues bueno, aprovechando que ella que está, pues también se acostaba con su hija. Como diciendo, ya que estoy en casa, ya que he venido a casa. La conocida pesca de arrastre. Sí, Juan, pues no. Pues bueno, su tocayo papal, Juan Duodécimo, fue acusado de cometer adulterio e incesto, ¿vale? Algunas fuentes incluso afirman que lo asesinó un marido al enterarse que tenía más cuernos que las paredes de un bar antiguo. ¿Vale? Pero es que claro, que no, más cuando es una revista de caza, ¿no? Claro. Sí. Pero es que claro, si el cornamentero es el Santo Padre, Claro. Pero es que, claro, imagínate tú ese Juan diciendo, muerta, pues ya tiene el trono. O un segundito, apóyate ahí que te va a llevar a tu... San Pedro Damián, que es un santo. San Pedro Damián. yo no sé si tiene un buen nombre de santo, San Pedro Damián, buen nombre de sí, santo. sí. Acusó a Benedicto IX, que es otro de los papas estos que, bueno, en fin, de organizar orgías. Directamente, ¿eh? Es que qué maravilla. Yo entiendo que en el Vaticano, en el palacio este grande del Vaticano, hay muchas habitaciones inocupadas en las que se tiene que, a las que se Que tiene eso es que una sacar. verdadera pena que no se está aprovechando. Es una Esos lástima. salones tan grandes que tienen allí. Es una lástima que no se le esté sacando rendimiento a eso. Y Pero que bueno, organizaba orgías. ¿Qué pasó con Benedicto? Que renunció más tarde a ser papa.
pero no a lo de hacer orgías, supongo. Benedicto dijo, mira, la verdad es que me sobra lo de papa. Sí, Tampoco me gusta. Pero si no os importa, me voy a quedar dando vueltas por aquí. Un momento, porque mira. Pero voy a subir arriba, que tengo una cosa media. Señor, si usted no es judío, ¿cómo es que no tiene frenillo, no? Y por último, Alejandro VI, Ujú. que era español. Hombre, Ojo, Papa español. no sabía que había un papa español, ¿eh? Los Borgia, sí, claro, lo Borgia. Ojo. que eran de Borja, se llamaba el apellido de Borja, pero cuando fueron a Italia dijeron Borgia. No, Borgia. Borgia. Borgia, Mejor, y lo que pero- tú quieras. ¿Que dónde está la Y chavala? Alejandro VI, pues, era conocido por haber tenido 7 hijos cuando era cardenal y varios amantes cuando era ya papa, ¿vale? A una de ellas, Julia Farnesio, le acomodó un palacio cerca del Vaticano. Le dijo, mira, Julia, tú ponte ahí porque... Que te voy a decir una cosa, se parece un poco a lo que hizo el rey Juan Carlos. Con Corina, bueno. Con Corina, ¿eh? Sí, Cuidado, sí. que hay cosas que no cambian con los No años. cambia, Estaba, y además Y español, es más, Alejandro VI. el rey Juan Carlos puede ser muchas cosas, pero tiene pinta de papa. O sea, si tú le cambias el traje por una sotana, verdad, ¿eh? dices, ahí va el Santo Padre. Tiene churas de papa. Tiene- Además, que le tiene pinta de que le cuelgan, ¿eh? Sí. Tiene pinta de que hay dos. Hay dos y cuelgan, ¿eh? Sí. Y vaya dos, ¿eh? Vaya Vaya dos, dos vaya dos. cojonazos, ¿eh? Juancar. Tiene que con las manos de Pau Gasol para poder abarcar Roberto Dueña. Hay dos. Hay dos y madre mía. Hay dos y arrastran. Y esguince de muñeca, ¿no? Para el pobre que... Hay dos y arrastran. Bueno, que a la Julia Farnesio esta que la acomodó, ¿no? Que la acomodó en un palacio y... Bueno, pues- Y hasta aquí. Los que se sepan. Es decir, lo que has trascendido. Cuidado, que no decimos nosotros que el Papa Francisco, A lo mejor se está pegando algún boletillo por allí. Para que va. Grosso Podcast, no afirma que el No. Papa Francisco... Ni afirma ni desmiente. Ni desmiente. Correcto. Es lo que voy a decir. Ni desmiente que... Ni dice que sí, ni dice que no. Claro. Hay cosas aquí que hemos afirmado, pero eso ni sí ni no. En este programa hay certezas, pero también dejamos Porque el Papa espacio- Francisco es tan papa como argentino. Es que... Efectivamente. ¿Y qué es más? ¿Papa o argentino? Es que Efectivamente. ahí debe estar el ¿Qué debate. le, ti- Ahí qué debe le- estar el qué- debate. qué le tira más? ¿Qué le tira más, la sangre latina o la Santa Iglesia Católica? Claro. Que, Son respuestas, amigos, que no vamos a responder aquí, que las vais a responder vosotros en vuestra puñetera casa, solos, que ya llevamos aquí un buen rato hablando con vosotros, que a veces parece que no os cansáis de escucharnos. Pero bueno, hay que agradeceros que nos escuchéis, por supuesto. Esto ha sido Grosso Podcast, la 6ª entrega. Ya sabéis, apoyarnos en redes si os gusta lo que hacemos y, como siempre, muchísimas gracias por elegirnos. ¡Hasta luego!